Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos capítulo 7. Y al llegar a este pasaje de Romanos capítulo 7, nos vamos a dar cuenta de que Pablo cambia el tono en el que está escribiendo. Así como nosotros cuando hablamos y vamos a expresar algo, cambiamos nuestro tono dependiendo de lo que querramos decir, ¿no? Si es algo, alguna noticia alegre, nuestra voz se emociona, ¿no? Nuestro espíritu se emociona y lo decimos con esa alegría. Y de repente si vamos a compartir una noticia triste, como que nuestro espíritu decae, nuestro ánimo se apaga un poquito y lo decimos de una manera totalmente distinta. Y lo que vemos a partir de ahora con Pablo es que de repente Pablo pareciera como que metió freno de mano. Él venía recio, como dicen, él venía recio explicando lo que es la ley, lo que es el pecado, lo que tiene, el efecto que tiene el pecado cuando se aprovecha de la ley y esa ley sobre el hombre y el pecado sobre el hombre. Y de repente vemos que aquí como que Pablo mete freno y empieza a hablar en un tono distinto. Ahora, cuesta trabajo entender este pasaje cuando nosotros no tenemos, y gracias a Dios que la mayoría de ustedes han estado estudiando Romanos cada domingo aquí con nosotros. Algunos que no han tenido esa oportunidad, posiblemente te va a costar trabajo entender algunas cosas porque no tienes todo el contexto de lo que hemos estado viendo en los domingos anteriores, y sin embargo es bello reconocer la autoridad de la Escritura para no pedirle a la Escritura que me convenza de algo que tengo que hacer, ¿no? Para no pedirle a Dios, bueno, Dios, eso es lo que dice, pero a ver, convénceme, sino para confiar, Señor, así es, no lo entiendo aún, me faltó el contexto del que está hablando el hermano, porque cada domingo vienen y hablan durante una hora sobre 3, 4 versículos, me faltó todo ese contexto, pero Señor, esa es tu palabra, eso es lo que dice, ¿no? Y en eso es en lo que yo debo de confiar, que esa es tu sabiduría, no es sabiduría de hombres, no es sabiduría humana, sino que es tu sabiduría. Entonces vamos a leer Romanos capítulo 7 y vamos a leer de los versículos 14 al 25. Vamos a dividir el estudio de hoy en dos, no porque sean dos temas distintos los que trata todo este pasaje, sino porque realmente es extenso y no daría tiempo de abarcarlo todo en una sola reunión. Así que vamos a leer Romanos 7:14, ustedes me responden con el 15 y seguimos hacia hasta el 25, que lo vamos a leer todos juntos. Si alguien no tiene Biblia o si a alguien le falta, por favor algún hermano que se la pueda acercar. Y dice Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Padre, nos depositamos en ti, Señor, para que tú seas nuestro ayudador al estudiar este pasaje de Romanos, Padre. Que tu Santo Espíritu nos permita entender, Señor, lo que tú nos has querido comunicar a través de este texto, Señor, a través de este testimonio de Pablo, hablando desde su propia experiencia con su pecado, Señor. Y que a partir de allí nosotros también podamos evaluarnos, medirnos, Señor, y contrastarnos de tal manera que podamos ver no solo nuestras falencias, Señor, no solo nuestros pecados, sino que podamos también
encontrar en ti el oportuno socorro que nos provees, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, que tú seas nuestro maestro, que tú, Señor, me utilices, Padre, y que tú seas quien hable a través de este texto, Señor, y te ruego tu ayuda y tu auxilio, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues, para poder entender, como les decía hace un momento, este pasaje, vamos a repasar rápidamente algunas cosas que nos explica Romanos acerca de el hombre y su naturaleza pecaminosa. Fíjate cómo cuando Adán y Eva en el huerto del Edén deciden pecar contra Dios, si tú te pones a analizar, realmente no nació de ellos ese deseo de pecar. No fue algo que se originó en su concupiscencia, en su corazón, en su mente. No tuvieron ellos esa idea de vamos a pecar. Dijo Dios que no lo podemos tomar, pues órale, vamos ahí, lo tomamos y a ver qué pasa. No fue así. Nosotros vemos qué sucedió, que vino Satanás. Y Satanás entonces tentó a la mujer. Y ante esa tentación, ante esa oferta, que la mujer cede, ¿no? Y que en consecuencia, y también Adán por voluntad propia cede, entonces es que vimos en Romanos capítulo 5 que dice que se introduce el pecado al mundo. A partir de ahí, y fíjate, esto es bien interesante porque creo que muchas veces tenemos la teología equivocada cuando enfrentamos nuestro pecado. A partir de ahí, todo ser humano nacido después de Adán no necesita que Satanás venga y le presente la tentación para pecar. Ya tiene el pecado en él. Ya no Satanás tiene que andar, acaba de nacer, a ver cuántos nacieron, ¿no? ¿Cuántos nacieron ahorita? Pues órale, váyanse todos a ver cómo los hacemos pecar, ¿no? Oye, de esos cuántos pecados, no, pues hay que seguirle porque siguen naciendo y no podemos hacer, no somos tan rápidos para hacer que todos pequen. Ya no hace falta la obra de Satanás en eso. Por eso nosotros vemos en Romanos capítulo 5 que dice que el pecado se introdujo al mundo y junto con el pecado la muerte. Y que nosotros somos engendrados en ese pecado. Entonces fíjate qué interesante es ver que ya no es necesario. ¿Y por qué digo que luego tenemos la teología equivocada? Porque muchas veces culpamos a Satanás de nuestros pecados. Y lo hacemos a él responsable de las decisiones que nosotros tomamos. De los gustos que nosotros nos dimos, de los permisos que nosotros nos otorgamos. Y decimos, es que Satanás me lo puso. No, no te lo puso Satanás. Ahora, fíjate bien, nosotros volvemos a ver la intervención de Satanás para tentar a alguien, ¿dónde? En Cristo. Fíjate qué interesante es entender que dado que Cristo nació sin ese pecado original, que fue concebido sin pecado y que entonces Cristo no batallaba con esa concupiscencia y no tenía esa maldad dentro de él para pecar por deseo propio, entonces ¿qué hace Satanás? Bueno, se vuelve a presentar ante él y ¿qué trata de hacer? Peque. ¿Con qué? Con tres cosas que Satanás cree que van a ser la debilidad de Jesús, ¿no? A diferencia de ese primer Adán y a diferencia de Eva, Jesús vence la tentación y se conserva sin pecado. Y es por eso que Él tiene la capacidad absoluta de perdonar nuestros pecados, porque Él vivió una vida sin pecado. Pero fíjate qué interesante es que vemos hasta Mateo, cómo Satanás tiene que volver a hacer esa y tratar de introducir el pecado en el Hijo de Dios, porque si Él lo logra, entonces tiene asegurada la victoria, ¿no? Pero no iba a suceder como nos sucede a nosotros. No iba a suceder por mutuo propio de Cristo que dijera, oye, ¿sabes qué? Pequé, o quiero pecar hoy, o mira, ya se me atravesó esto y voy a hacer tal cosa, no me voy a dar gusto voy a herir a tal. Ese no fue un problema que tuvo Cristo. Ahora, cuando nosotros llegamos aquí a este pasaje de Romanos, nosotros estamos viendo cómo Pablo está batallando de manera desesperada y angustiante con su propio pecado. No lo vemos hablando del pecado de los demás, como muchas veces ha tenido que hacerlo a lo largo de sus cartas. Lo vemos hablando de su propio pecado. Y es importante que entendamos lo que Pablo nos ha estado diciendo en relación al pecado en los pasajes anteriores. Fíjate, Romanos 6:6 dice,
que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo y que el cuerpo del pecado, es decir, nuestro cuerpo que se sometía al control del pecado, fue destruido para que no le sirvamos más al pecado. Luego en Romanos 6:11 nos dice que nos consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. En Romanos 6:12 y 13 nos manda a no permitir que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal y a no presentar nuestros miembros al pecado como instrumentos para hacer maldad. Y en Romanos 6:14 Pablo remata diciéndonos que el pecado no se enseñoreará más de nosotros porque no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo, bajo la inspiración divina, ya nos está dejando ver, aunque sin detalles, las capacidades del pecado y nuestras capacidades pecaminosas que permanecen aún después de la regeneración. Fíjate cómo dice ahí. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, pero está diciendo que ya fuimos muertos al pecado y de todos modos después agarra y dice no reine. ¿Por qué? Porque todavía el pecado tiene la capacidad de hacer algo en nuestras vidas. Todavía el pecado tiene la capacidad de incitarnos, de motivarnos, de seducirnos para que nosotros actuemos en contra de la ley moral de Dios, que eso es lo que significa pecado. Transgredamos la ley, rompamos la ley de Dios. Ahora, una de las primeras preguntas que yo me hago cuando veo esto es, ¿cuál fue el propósito de Dios al dejar en nosotros la capacidad de pecar y la debilidad por el pecado después de haber nacido de nuevo? ¿Cuál era esa? ¿Por qué Dios lo dejó? Ahora, gracias a Dios que no tengo que responder preguntas que no responde la Escritura. No tengo la responsabilidad de responder algo que Dios no nos dejó respondido en su palabra, ¿no? Y sin embargo me genera esa pregunta, ¿por qué si cuando fuimos regenerados pudiera ser el caso que Dios quitara absolutamente todo el pecado en nuestras vidas de tal manera que no batalláramos con Él? ¿Por qué no fue así? ¿Por qué se quedó? ¿Por qué permanece en nosotros? Al grado en el que dice Pablo, el pecado que mora en mí, o sea, ahí tiene su casa, ahí tiene su habitación, no es desconocido. No es vino y se metió y pequé y después se fue y ahí me dejó solo. Dice, el pecado que mora en mí, que habita permanentemente en mí. Ahora, la Escritura me parece que, si bien no nos da la respuesta exacta a esa pregunta, creo que nos permite ver algo de lo que pudiera pasar en nosotros si eso hubiera acontecido. Y voy a leer 2 Corintios 12:7. Pablo está hablando de ese aguijón que él tuvo en la carne, ¿no? Y fíjate lo que va a decir él de ese aguijón. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si me preguntas por qué nos quedamos con algo de pecado, yo te diría, porque me sigue mostrando mi debilidad, porque me sigue poniendo todos los días delante de mis ojos, en mi propio cuerpo, cuando me levanto y cuando veo al espejo, cuando me levanto e interactúo con las personas con las que voy a interactuar, sigo viendo a través de mi pecado la necesidad que tengo de la gracia de Cristo. No me puedo enaltecer, no puedo decir, no peco, ando sobre nubes, no hago nada mal, no puedo llevarme yo gloria de algo. ¿Por qué? Porque a pesar de haber muerto al pecado, ¿sabes qué? Sigo luchando todos los días con mi pecado. Y si a alguien se le debe el mérito de poder vencer ese pecado, es única y exclusivamente a Cristo, por la obra redentora que Él hizo, a Dios por la provisión que hizo en su Hijo amado, y al Espíritu Santo que mora en nosotros, y que hace esa obra continuamente para que dejemos de vivir por nuestra carne y vivamos por el Espíritu. Entonces, hermano, no me imagino qué clase de hombres seríamos si el pecado hubiera desaparecido completamente de nuestras vidas. Orgullosos, desmedidamente exaltados,
sintiéndonos poderosos y gloriándonos de nuestro estado presente sin darle el lugar que les corresponde a Dios y a la obra de Cristo en su gracia. Lo que sí te puedo decir es que el pecado nos obliga a una cosa, a buscar con más fervor el rostro de Cristo para refugiarnos en su gracia mientras perseguimos una vida de santidad, anhelando la redención futura, la redención plena, cuando el Señor nos llame a su presencia. Ahí está la función del pecado, recordándome que no todo se trata de aquí, que no todo está completo aquí, que sigo yo batallando con eso, que yo sigo luchando con esos anhelos, con esos deseos, y que mi mejor lugar, mi mejor vida, mi versión perfecta, la cual va a ser completamente agradable a Dios, no está aquí, está allá, en el momento en el que Él haya transformado este cuerpo corruptible de incorrupción. Entonces, hermano, este pasaje tiene una estructura un poco compleja y Pablo va a emplear términos similares y los va a usar de manera repetida para identificar y reconocer 4 verdades sobre su lucha con el pecado. Y la primera de ellas la repite en el 14 y en el versículo 16, y es que reconoce el carácter de la ley. Dice que la ley es espiritual y en el 16 dice que la ley es buena, ¿no? Luego en el versículo 14, en su segunda parte, y en el versículo 18, Pablo va a reconocer su carnalidad. Va a decir, soy carnal. Y no carnal de buena onda, no carnal de que me llevo con todos. Es carnal en su forma de ser. ¿Sí? Se rige, lo domina esa carne y nadie me puede decir, el que me diga aquí que no es carnal, estará faltando a la verdad, ¿no? Todos somos carnales. Luego en el versículo 15 y 19, él va a reconocer su capacidad. Y fíjate que cuando estaba haciendo el bosquejo, yo escribí, Pablo va a reconocer su incapacidad, y yo decía su incapacidad de hacer el bien, pero no solamente reconoce su incapacidad de hacer el bien, reconoce su capacidad de hacer el mal. Entonces Pablo reconoce que es capaz de hacer el mal y capaz de no hacer el bien, es lo que está haciendo Pablo ahí, reconoce sus capacidades. Y finalmente va a reconocer su culpabilidad, porque aunque Pablo está diciendo, no soy yo, es el pecado que mora en mí, finalmente Pablo es Pablo, su cuerpo es su cuerpo, y ese pecado que lo incita, que lo seduce, que lo provoca, está convirtiéndose, ¿sí?, en acciones, en pensamientos, en intenciones. ¿Por qué? Porque opera a través de Pablo. Así que Pablo no está diciendo, bueno, no soy yo, es el pecado, ¿no? Ahí ustedes arréglense. No, está diciendo, sí soy yo, por el pecado que mora en mí. Ahora, hermano, como última observación antes de entrar de lleno al pasaje, debemos entender que Pablo está hablando aquí de un hombre que ya ha nacido de nuevo. Pablo no está hablando de un hombre que no ha nacido de nuevo. Esos hombres no batallan con el pecado, lo hemos visto. Lo vimos cuando empezamos a estudiar Romanos capítulo 1 y 2. Eso no batallan con el pecado. Ni siquiera saben que están pecando. Lo llaman libre albedrío. Puedo decidir lo que quiera y mientras no le haga daño al otro está bien. Y eso en el mejor de los casos, porque a veces y si le hice daño a otro, pues ese es su problema. Entonces, lo que nosotros vemos aquí es un hombre regenerado que está luchando con su pecado. Es la lucha constante de los hijos de Dios con ese pecado que hay en ellos. Y entramos al versículo 14. Dice el primer versículo de este estudio, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo hace la primera afirmación sobre el carácter de la ley, y es que la ley es espiritual. En ese contexto quiere decir que es perteneciente al Espíritu de Dios. Eso quiere decir que es espiritual, que es emanada directamente de Dios. Al ser emanada directamente de Dios, conserva las propiedades de carácter que le fueron conferidas directamente por Dios. La ley, al ser una palabra escrita, no tiene la posibilidad de deformarse o pervertirse. La ley es ley, la ley está ahí. No se van moviendo las palabras conforme van pasando los años, ni se van cambiando los términos. La ley sigue siendo la misma ley que le fue dada a Moisés. Siguen siendo las mismas enseñanzas que nos dio Jesús. No se ha transformado esa ley. Lo que sí se puede deformar y pervertir es su interpretación y práctica por parte de los hombres. Ese sí está trastornado.
ese ya no es espiritual. El cómo yo ejerzo la ley, el cómo yo vivo la ley, ya no conserva las propiedades de ese Dios santo y creador que se las atribuyó a la ley. El cómo yo lo hago ahora depende de cuáles son las intenciones que hay en mí. Cómo es que yo la veo, cómo es que yo le atribuyo valor o no le doy valor. Cómo yo creo que se debe vivir o cómo no la debo vivir, ¿no? Entonces fíjate cómo nosotros vemos que la primera afirmación de Pablo es: la ley es espiritual, la ley es buena. Recordemos que Pablo les está tratando de decir a los judíos de la iglesia de Roma que la ley no es desperdicio, que la ley tampoco es mala, no es que la ley los haga pecar. Lo vimos el domingo pasado, la ley, más bien el pecado, abusando de la ley, ¿qué hizo? Que el hombre pecara aún más. Cuando puso ese conocimiento del hombre, de la ley de Dios, el hombre en vez de decir, mira, ahí está la ley de Dios, me hago para atrás, ¿sabes qué dijo? Ahí está la ley de Dios, pues ahora vámonos con todo. Eso es lo que hizo el pecado en el hombre. No lo frenó, lo aceleró, lo impulsó. Veíamos el domingo pasado que decía que tomó impulso de esa ley y ¿qué hizo? Que nosotros pecáramos más. Sin embargo, Pablo contrasta ahora la ley con su persona y la aseveración que Pablo hace es lo opuesto a lo espiritual. Y Pablo va a usar esas palabras, dice, la ley es espiritual y yo soy todo lo opuesto, y todo lo opuesto es que yo soy carnal. Y fíjate cómo dice, es interesante, dice, yo soy carnal vendido al pecado. No se queda con soy carnal. No se queda con tengo un cuerpo que está deseando pecar, tengo unos miembros que están deseando hacer el mal, sino que dice además, vendido al pecado. Me le entrego, me le debo, ¿no? Carnal se entiende por alguien que está bajo el control de esos petitos animales, gobernado por la naturaleza humana, eso quiere decir carnal. Ahora fíjate quién lo está diciendo. Porque nosotros tendemos a ver estos pasajes y empezar a pensar, ay, mi hermanito que es carnal, ¿no? Y rápido le ponemos el saco a bastantes de la iglesia, pero nos tardamos un montón en ponérnoslos nosotros, ¿no? Entonces, fíjate quién lo está diciendo. Pablo no es un hermanito que acaba de conocer del Señor. Pablo no acaba de ser interceptado, ¿no?, por la gloria de Cristo en el camino a Damasco. Pablo lleva ya muchos años, muchas décadas predicando el Evangelio de Cristo, fundando iglesias, exhortando a los hermanos a decirles cómo se tienen que comportar. O sea que Pablo no es un inmaduro, Pablo no es un novato en la fe, el que está diciendo esto que es carnal. Pablo es un hombre maduro, es un hombre conocedor, no solo de la ley, sino de la doctrina bíblica. Es un hombre que tiene una relación con Cristo, que ha sido salvado, que ha sido regenerado. Es un hombre que tiene un ministerio y no un cualquier ministerio. Y fíjate cómo dice Pablo, soy carnal, no dice era. No dice en aquel tiempo fui carnal. No dice en mis primeros días, en mis rudimentos en la fe fui carnal. Dice, soy carnal. ¿Qué nos dice eso, hermano? Y es una noticia que a lo mejor nos va a parecer algo curiosa, pero lo que nos dice esto es que todos los creyentes, sin importar el tiempo que llevemos en la fe o el trayecto que llevemos en la fe, todos los creyentes somos carnales. Ahora hay algo curioso respecto a la carnalidad. Tendemos a decir que el cristiano inmaduro es carnal y el que es maduro no es carnal. Tendemos a decir, no, este que no es maduro, este es bien carnal, hace todo por lo que él quiere. Todos lo hacemos así. Tú ves a los hermanos de liderazgo y no ves otro pedazo de carne distinto al que tienes tú. Es la misma carne. Son las mismas falencias. A lo mejor no son las mismas cosas que a ti te llaman al pecado, pero pues son otras y siguen siendo pecado. Entonces tendemos a decir y tendemos a asociar la carnalidad única y exclusivamente a los cristianos inmaduros. Lo que Pablo está diciendo aquí es que todos somos carnales. Todos tenemos esa misma carne que tiene Pablo, ¿sí? La diferencia no está en su carnalidad, sino en el control del Espíritu, que el Espíritu Santo ejerce sobre ellos. Y esa es la diferencia entre un cristiano maduro y uno que no lo es. No es cuánta carne tiene,
No es trompo de pastor a ver cuánto se le va quitando para ver que peque menos. Es cuánto de esa carne está bajo el control del Espíritu Santo. Esa es la madurez. Gálatas 5:16 dice, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan a los deseos de la carne. Fíjate lo que está diciendo Pablo. No está creando dos clases de cristianos, el carnal y el no carnal. Está diciendo, anden en el Espíritu. Todos somos carnales, pero nuestra responsabilidad es andar en el Espíritu, y si tú andas en el Espíritu no vas a satisfacer los deseos de tu carne, sean los que sean. Y entonces Pablo, como si no fuera poco decir que es carnal, fíjate cómo va a decir que está vendido al pecado. Dice Pablo, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Cómo es que Pablo puede estar vendido al pecado? Y por eso digo, es importante, y si no tienes ese contexto, yo te invito a que saliendo de aquí y en tu casa leas los versículos anteriores de Romanos, porque te va a dar mucha claridad al respecto. Pero ¿cómo es posible que Pablo esté diciendo que está vendido al pecado si en el capítulo 6 está diciendo, ¿sí?, que ese cuerpo de muerte o ese cuerpo de pecado ya murió? Y ahora Pablo está diciendo cómo es que estoy vendido al pecado. Y fíjate qué es lo interesante aquí. Cuando nosotros hablamos de la muerte al pecado, vemos que los que murieron fuimos nosotros. El pecado no murió. El que se disasoció del pecado fui yo. El que ya no representa nada para el pecado en un sentido de señorío y dominio sobre mi vida soy yo. Pero el pecado no desapareció. El pecado sigue siendo pecado y haciendo lo que sabe hacer como pecado. El problema es cuando nosotros, habiendo muerto al pecado, por el placer y el gusto que nos daba cuando vivíamos sometidos a él, volvemos al pecado para servirle como un esclavo que regresa a su amo porque no encuentra una mejor vida sin él. Eso es lo que está diciendo Pablo cuando dice, estoy vendido al pecado. Recuerda que en el capítulo 6 nos está diciendo, él era su amo, los tenía esclavizados, vivían para él y el pago que él les daba era la muerte. Y dice que nosotros hemos muerto en Cristo, hemos sido crucificados con Cristo y por lo tanto morimos al pecado. Y ahora, ¿quién es nuestro Señor? Lo veíamos hace unos domingos, es Cristo. Muchos de los esclavos que eran libertados, muchos de los esclavos que eran puestos en libertad, comprados, ¿sí?, ya sea que ellos mismos compraran su libertad o que alguien más la comprara, muchos eran puestos libres o en ese momento eran hechos libres. ¿Qué hacían? ¿Sabes qué? Pues está padre la libertad, pero no tengo lo que tenía ya. ¿A qué te suena eso? ¿Quién salió de Egipto? ¿Quién salió de Egipto y decía, es que nos iba mejor en Egipto? Y decimos que no nos parecemos a Israel, ¿verdad? Pero dicen, oye, es que me iba mejor, ahí pues me trataban mal, pues siempre tenía que comer. Me trataban, no me trataban tan bien, pero no me faltaba nada, me podía dar mis gustos, podía hacer lo que quería. Así somos nosotros también, y es lo que está diciendo Pablo. Dice, yo estoy vendido al pecado porque aún después de que Cristo me ha libertado, tengo ese gusto por el pecado que me hace regresar a Él. Ese gusto por el pecado que me seduce y me dice, oye, ¿sabes qué? Pues no estabas tan mal con el pecado, síguele sirviendo. Te daba mala paga, pero pues en lo que llega la paga final, pues mientras ahí vas teniendo lo que quieres, lo que tu concupiscencia, y decíamos concupiscencia, ¿qué es? El deseo por lo prohibido. Lo que tus deseos prohibidos quieren, ahí lo vas consiguiendo, porque con Cristo no lo vas a conseguir. Con Cristo vas a conseguir lo opuesto, la santificación, pero que consigas en Cristo esas cosas prohibidas y ese deseo que a Él no le son agradables, no lo vas a conseguir. Entonces, ¿dónde lo tengo que encontrar? Lo tengo que ir a buscar a donde está, me tengo que vender a Él, tengo que decirle, oye, pues sí, ya me liberaron, pero quiero seguirte sirviendo a través de este cuerpo que tengo, a través de este cuerpo carnal. Eso es venderte al pecado, es regresar a la esclavitud práctica del pecado. Ya sin que éste sea tu amo, pero entregándote a un señorío lastimoso sobre tu vida, porque el pecado, que es tan apetitoso y atractivo, nos mueve más que la santidad. Nos llama más la atención. Leíamos Proverbios, dice, las aguas hurtadas son sabrosas y el pan
comido en oculto, o no, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Lo prohibido no sabe feo, si no, no anduviéramos pecando. Entonces, hermano, quiero que nos quede bien claro esto. Como seres creados por Dios, con una parte humana y una parte espiritual, con un cuerpo físico y con un espíritu, la libertad del pecado se efectuó totalmente en nuestro espíritu por la gracia de Dios, y eso nos permite mantener nuestros cuerpos, nuestros miembros alejados del pecado. Pero el cuerpo sigue siendo el mismo. Las mismas pasiones pecaminosas siguen afectando ese cuerpo de forma que es susceptible a esclavizarse al pecado en la práctica, aunque en espíritu permanezcamos libres. A eso es a lo que se está refiriendo Pablo. Es: yo ya no le pertenezco al pecado, pero ¿qué crees? Mi cuerpo quiere. Y me le voy, y me le vendo, y me le entrego, porque me da algo que yo no encuentro en Cristo, que es la consecución, el desboque de esos placeres, de esos momentos de felicidad que el pecado me da. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Ahora, hermano, esto no quiere decir en ningún momento que Pablo esté dándonos permiso para pecar, no es licencia para pecar. Pablo no está hablando de eso. De hecho, más adelante nos va a decir cómo se tiene que vivir la vida para no vivirla pecando. Y es lo que vamos a ver en el capítulo 8, ¿no? Pero Pablo nos está confrontando con nuestra realidad. Y creo que es sano que Pablo nos confronte, inspirado por el Espíritu Santo, con esa realidad. Porque muchas veces vivimos nuestras vidas en Cristo a la ligera. Vivimos nuestras vidas en Cristo pensando que mis pecados ya no son iguales a los de antes. Abusamos, como en algún momento va a preguntar Pablo, ¿vamos a abusar de la gracia? ¿Vamos a pecar de más para que la gracia sobreabunde? Entonces, fíjate cómo hemos sido liberados del pecado y se nos ha dado la capacidad de abstenernos de él, de ese pecado. ¿Para qué? Para que vivamos en santidad, que por cierto dice 1 Tesalonicenses 4:3 que es la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. No un reconocimiento del poder del pecado para que entonces ahora sí te vayas como cochinito al lodo sin sentimiento de culpa. No es eso lo que está tratando de hacer Pablo aquí. Y fíjate qué va a decir ahí en el 15, porque Pablo se va metiendo cada vez más. Dice: porque lo que hago no lo entiendo. Y yo me identifico con Pablo ahí. Y espero que todos lo podamos hacer. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso es lo que hago. Fíjate cómo entra en el núcleo del problema, esa lucha entre la voluntad y la realidad. Yo te quiero preguntar, hermano, ¿cuántos de ustedes despertaron en esta semana algún día o todos los días y ahora sí dijeron: a ver, mi vida, ahora sí te voy a hacer enojar todo lo que pueda, te voy a tratar como vaso irrompible, te voy a mostrar toda mi impaciencia y toda mi rudeza, no voy a escuchar nada de lo que me digas y voy a ignorar todas tus necesidades hasta que te canses de mí y te vayas? ¿Cuántos despertaron así esta semana? Ninguno. Digo, ninguno de los regenerados, espero yo, porque los no regenerados pues sí, luego sí agarran y dicen: a ver cómo le hacemos hoy la vida imposible a quién sabe quién, ¿no? Y ya tienen hasta casi como gamificado el asunto, ¿no? Es por niveles, a ver, empiezo con que está fácil y ahí me la voy llevando. Pero de los regenerados, de los que han nacido de nuevo, nadie se despierta así. Nadie que ha nacido de nuevo se despierta y dice: oh Cristo, hoy me voy a esforzar por no vivir por tus principios, por hacer mi voluntad y no la tuya, por gloriarme en mí mismo y no darte a ti gloria de nada. Ninguno de los que son regenerados se despierta con ese pensamiento. Ahora, no es que sea algo que haya en nosotros, es parte de esa gracia con la que Cristo transformó nuestra mente y nuestro corazón. Como dice Hebreos 10:16, dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Si tú has nacido de nuevo, tú te despiertas pensando: ¿cómo puedo hacer la voluntad de Dios hoy? Y a lo mejor ya no hiciste nada en todo el día, hiciste todo lo contrario a lo que tenías que hacer, pero al menos pasó por tu mente, al menos hubo ese deseo en tu corazón. El problema que tiene Pablo y que tenemos nosotros es que, sabiendo lo que debemos hacer,
Y no solo sabiéndolo, sino deseándolo, nos encontramos de pronto haciendo lo que no queremos. Y sí, no me desperté pensando en tratar a mi esposa no como vaso más frágil, sino como de esos irrompibles, pero lo traté así. No me desperté pensando, ahora sí le voy a demostrar a mi marido que yo no tengo rienda. Y de todos modos, vivimos el día y sí le demostramos ahí una que otra vez que no tenemos rienda, pero no lo pensamos, no es nuestra intención, no es nuestra voluntad como cristianos. Y eso dice mucho. Y por eso empecé hablando de Adán y de Eva. Cuando nosotros estudiamos al primer Adán en Romanos capítulo 5, nosotros veíamos que él tenía capacidades. Me iba a meter a explicarlo todo, pero mejor me voy por lo conciso. Él tenía capacidades y una de esas capacidades era la capacidad de no pecar. Y entonces cuando el pecado se introduce al mundo, una de las capacidades que adquiere el hombre, ¿cuál es? La capacidad de pecar, y pierde la capacidad de no pecar. Ya no puede decirle que no al pecado, ya está sujeto al pecado, ya está esclavizado al pecado, ya el pecado le dicta su voluntad. Ya no es ni siquiera la voluntad del hombre, ya es el pecado que mora en él el que está haciendo su voluntad en ese hombre. Y decíamos en ese momento, una vez que somos regenerados, una vez que somos hechas nuevas criaturas por parte de Dios, ¿qué es lo que recibimos? La capacidad de no volver a pecar, la capacidad de negarnos al pecado, la capacidad de identificar en nosotros mismos ese deseo de lo malo y decir, no es lo que quiero. Ahora, tenemos la capacidad de identificarlo y de decirle que no. Eso no significa que la ejerzamos absolutamente. No significa que del 100% de las veces nosotros le digamos al pecado, no estaríamos aquí. Significa que, aún teniendo la capacidad del pecado, yo tengo en mí esa lucha con mi carne en la que ahora tengo que decidir si le voy a decir que sí o no. ¿Y qué es con lo que se encuentra Pablo? Bueno, Pablo está diciendo que no entiende, dice, porque lo que hago no lo entiendo. Porque yo teniendo esa capacidad de decirle que no, porque yo teniendo ese deseo de decirle que no al pecado, ¿qué termino haciendo? Termino pecando. Yo lo veo con... Ay, y te va a tocar escucharlo, pero no digas nada, Elena. Yo lo veo con mi hijo. Y él todo el tiempo le canta canciones a su hermana y a cualquier canción que sea le pone el nombre de Elena y de repente a Elena le resulta irritable. Lucas no lo estaba haciendo por molestarla, pero a ella le resultó molesto. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya no hagas canciones con su nombre. Bueno, lucha todos los días por no poner el nombre de su hermana en todas las canciones que se le pasan por la cabeza. Ahora, él sabe que no debe hacerlo, él quiere, él sabe cuáles son las consecuencias. Y tú lo ves que no quiere, pero de repente anda ahí jugando, caminando, se puso un momento feliz y lo siguiente que va a hacer es que va a ponerle a una canción el nombre de su hermana. Y su hermana se va a enojar, ¿verdad? Y nosotros nos vamos a molestar porque pues, se causa un problema ahí. Nosotros andamos igual. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, nosotros tenemos el deseo de no hacerlo, pero lo que Pablo descubre, ¿sí?, es que, y no lo entiende, y fíjate qué interesante es que Pablo sea honesto y decir, no lo entiendo, como yo quiero hacer algo, y eso que quiero no lo hago. Ningún creyente toma como deporte el hacer enojar a su esposa todos los días, pero lo logramos. Ningún creyente quiere exasperar a sus hijos y provocarlos a ira, pero lo logramos. Ningún hijo de Dios planea desde temprano todas las mentiras que va a decir en el día, pero las decimos. Eso que tanto aborrecemos es lo que hacemos y lo que anhelamos hacer nos cuesta demasiado trabajo lograrlo. Esa es la disyuntiva que está planteando Pablo aquí en relación a su pecado. Cuando Pablo dice no hago lo que quiero, utiliza un término que se emplea también para decir no practico lo que quiero, no soy constante en lo que quiero hacer, que en ese sentido se está refiriendo a no pecar, a hacer lo bueno. Dice, no practico lo que quiero, no practico lo que he resuelto en mi voluntad, eso quiere decir quiero, algo que ha sido resuelto o determinado. Y aquí entramos precisamente a ese punto de la voluntad. Jonathan Edwards define la voluntad como la elección que hace la mente sobre algo. Esa es la voluntad, la capacidad que tenemos de elegir. Incluso dice, si no elegimos,
estamos eligiendo no elegir. Entonces, el mismo autor abunda al decir que los agentes morales libres, y él escribió un libro sobre todo ese asunto de la voluntad, pero cuando está hablando de los agentes morales libres, está hablando de los creyentes. Porque un no creyente no es libre de ejercer su voluntad. Su voluntad está sometida al pecado. Pero el que está en Cristo recuperó esa capacidad de no pecar y entonces sí es libre de tomar una decisión. Y entonces dice, los agentes morales libres siempre actúan de acuerdo con la inclinación más fuerte que tienen en el momento de la elección. A eso es a lo que él le llama voluntad. Tengo la opción de decir la verdad o tengo la opción de mentir. En ese momento, si yo digo la verdad, me quedo sin trabajo. ¿Cuál es la inclinación más fuerte que tengo en ese momento? ¿Ser honesto y quedarme sin trabajo o conservar el trabajo por medio de la mentira? Así es como funciona la voluntad. ¿Cuál es nuestro afecto mayor? ¿Cuál es nuestro mayor interés? Cada vez que pecamos, lo que esa acción indica es que al momento de pecar, nuestro deseo de cometer el pecado es mayor en ese momento que nuestro deseo de obedecer a Cristo. Si tu deseo de obedecer a Cristo fuera mayor que tu deseo de cometer el pecado, ¿qué harías? No vas a pecar. Pero al momento de la elección siempre seguimos nuestra inclinación más fuerte, nuestra disposición más fuerte o nuestros deseos más fuertes. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Yo tengo en mí el pecado. Yo soy carnal. Y cuando tengo que elegir entre pecar y no pecar, ¿qué crees? Aunque yo quisiera no pecar, ese pecado que mora en mí y esa carne que hay en mí, esa carnalidad, ¿a qué me lleva? A pecar y a no hacer lo que quiero, sino lo que no quiero. A no hacer lo que he determinado para la gloria de Dios, sino hacer lo que aborrezco. Esa es la disyuntiva que está enfrentando Pablo. Él tiene la determinación de hacer lo que es conforme a la ley de Dios, pero a la hora de hacerlo, hace lo que aborrece porque en el momento de la acción el pecado resultó más atractivo que la obediencia. El placer inmediato resultó más atractivo que la recompensa a la obediencia. Y no es nada a lo que nosotros seamos ajenos. ¿Cuántas veces vamos al refrigerador buscando comida porque tenemos hambre? Y salimos del refrigerador como si hubiéramos ido a una tarde pastelera. ¿A poco no? ¿Fue tu deseo más fuerte? ¿Tenías hambre? Sí, pero se te atravesó el pastel y el chocolate y la malteada de vainilla o lo que sea. Y saliste con la glucosa hasta arriba y la felicidad también, pero ni alimentado, ni nutrido, ni saludable. Así que no somos ajenos a eso. ¿Cuál es nuestra inclinación más fuerte? Luchamos con esas inclinaciones. Pablo reconoce que su capacidad para pecar y su incapacidad para hacer lo que su voluntad quiere es real, y por eso decía hace un momento, dentro de este bosquejo lo que Pablo va a reconocer son sus capacidades. Tengo la capacidad de pecar y tengo la capacidad de no hacer lo bueno. Ahora, Pablo está omitiendo aquí a propósito una parte. También tiene la posibilidad de no pecar, pero la está omitiendo de manera didáctica, porque eso nos lo va a enseñar después. En este momento, él quiere que entendamos cuál es nuestra situación, cuál es nuestra condición. Y eso me lleva a la pregunta, ¿tiene solución? ¿Hay una forma de vivir que sea distinta a esta? Y sí, sí la hay, y es de lo que va a hablar Pablo inmediatamente en el capítulo 8, pero a manera de pincelada nada más para que no se te quede la curiosidad. Romanos 8:9 dice, mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Eso es lo que Pablo nos está diciendo ahorita, y eso es lo que didácticamente no estamos hablando ahorita, porque lo que primero Pablo quiere que entendamos es la gravedad de nuestra condición aún después de regenerados, la enorme necesidad que tenemos de Cristo y de depender absolutamente de Él y de su gracia aún después de regenerados. Porque si nosotros no lo hacemos así, es casi como le decimos a Cristo, préstame la salvación, yo ya sé qué hacer con ella después. Yo ya sé cómo vivir, yo ya sé cómo agradarte, ya sé cómo se hace la voluntad de Dios. Tú nada más préstame esa, porque si no, no entro al cielo. No es así.
Es ese pecado con el que nosotros luchamos todos los días, el que me dice, Cristo, no nada más me prestes la salvación, manténme en ti, refúgiame, manténme en tu mano, auxíliame, dame sabiduría, guárdame de pecar, no me dejes caer en las tentaciones, líbrame del mal. Y entonces Pablo llega al versículo 16 y fíjate lo que dice: y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Pablo va otra vez a recalcar y reconocer el carácter de la ley. Pablo no está aprobando la ley como tal. No, aquí cuando dice apruebo, no es que Pablo dice, bueno, yo sí le pongo una palomita, ¿está bien? No, lo que Pablo les está diciendo a sus lectores es, coincido con ustedes, la ley es buena. Específicamente a sus lectores judíos, que para ellos la ley siempre fue buena. Y les está diciendo, sí, coincido con ustedes, la ley es buena. ¿Cómo sé que la ley es buena? Prácticamente Pablo está diciendo, dado que no puedo cumplirla, entonces es buena. Porque el pecado que me seduce y me atrapa me impide hacer lo que la ley de Dios manda. Si la ley fuera mala, la podría cumplir, porque yo soy un pecador inclinado a la maldad. Fíjate, es lo que Pablo está diciendo. Si la ley fuera mala, yo soy malo, entonces sería bien fácil hacerla. Es más, hasta iríamos abrazados, viviendo, porque los dos somos malos. Pero está diciendo, yo soy malo, yo no puedo hacer la ley, entonces la ley es buena. Pablo hace ese segundo reconocimiento del carácter de la ley, que primeramente es espiritual y ahora dice que es buena. Y al decir que es buena, está afirmando que es buena en sustancia, que desde su origen, desde su formación, desde su conformación por parte de Dios es buena, pero también es buena en propósito. Tiene un buen uso, tiene una buena función. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y llegamos al versículo 17 que dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Qué difícil debe de ser para Pablo estar escribiendo esto. Pablo no está santificado o beatificado, como lo quieran ver. Pablo lo está viviendo. Y guiado por el Espíritu Santo, él tiene que escribir la realidad de lidiar con su pecado. Y Pablo está diciendo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. No sé cuántas veces has tenido que escribir una carta, un mensaje o hablar con alguien a quien tú amas y que has lastimado profundamente. Y hay esa sensación de frustración mientras uno escribe o mientras uno habla por haber lastimado a ese alguien cuando en realidad no querías hacerlo. Y tú dices, mira cómo está la situación, que siendo una persona que yo amo, que siendo una persona por la que yo haría cualquier cosa, ahora estoy teniendo que escribir una carta, estoy teniendo que hacer una llamada, estoy teniendo que hablar personalmente con esa persona. ¿Por qué? Porque le hice tal daño que no sé qué vaya a pasar. Eso es lo que está, ese es el tipo de sentimiento que está enfrentando Pablo aquí. Es no hago lo que quiero, hago lo que no quiero. Yo no quisiera pecar, yo no quisiera vivir esclavizado al pecado, no quisiera estar vendido a él, yo no quisiera que mi carne me estuviera presentando y cediendo a todas esas oportunidades de transgredir la ley de Dios, y sin embargo está sucediendo. Pablo no se está deslindando de su responsabilidad de pecar. Pablo no puede deslindarse, pues aunque el pecado sea el agente de maldad, son los miembros de Pablo y nuestros propios miembros los instrumentos con los cuales nosotros ejercemos o ejecutamos el pecado. El pecado por sí solo no puede hacer nada. ¿Qué necesita? Necesita a alguien que obre de manera pecaminosa. Entonces Pablo no está diciendo que no sea su responsabilidad. Pablo no está diciendo que él no tenga que dar cuentas de su pecado. Pablo no está diciendo que no sea su transgresión. Está diciendo que él no quiere hacerlo y que de todos modos termina haciéndolo. Está diciendo, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y fíjate, el 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo no se está contradiciendo en ningún punto. Pablo es realista a decir que el bien, es decir, lo que es moralmente bueno y honorable, no mora en su cuerpo mortal.
Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice, no mora en mi cuerpo mortal. No mora en mi carne el bien. ¿Qué es lo que mora en la carne? El pecado. Entonces Pablo no está diciendo, yo estoy lleno de maldad y aún así me voy a ir al cielo. No, está diciendo, en mi cuerpo, en mi carne, lo que mora es la maldad. No mora el bien. ¿Sí? Pero Pablo está omitiendo otra vez de manera didáctica en decir que si mora en su espíritu. Porque nosotros sabemos qué es lo que mora en nosotros cuando nosotros somos regenerados. Es el Espíritu Santo. Entonces, fíjate, hay que hacer bien clara esa división. Porque si no, tú agarras y dices, ay, Pablo, decídete. O sí mora el pecado o no mora el pecado. O morimos a él o no morimos a él. No, él está diciendo, en tu carne, en tu cuerpo, lo enseñó Luis, en mis miembros. Dice, no presentes tus miembros como instrumentos de maldad. Dice, en mis miembros y en mi carne mora el pecado. Y si mora ahí, ¿sí? Entonces no puede morar el bien. Eso no significa que no pueda hacer el bien, pero dice que no habita en mí el bien, en mi cuerpo, en mi carne. ¿Sí? Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y no había entendido la ¿cómo se podría decir? La plenitud. No había entendido la plenitud de este pasaje hasta que estás estudiando Romanos y dices, es que pues sí. No basta con que se produzca el querer. Porque aún queriéndolo, Pablo está diciendo, no puedo hacerlo. Aún anhelándolo, aún determinándome, aún conociéndolo, dice, no lo puedo hacer. Y por eso dice Filipenses, Dios produce no solamente el querer, produce también el hacer, por su buena voluntad. Pablo no está negándose a hacer el bien, está diciendo que en su carne no mora el bien, porque aunque en su voluntad él tiene la determinación de hacerlo, en el momento de la ejecución no lo logra. Y esa es la maravilla de este pasaje, que nos deja desprovistos en nuestra carne y humanidad de la capacidad de vivir conforme a la ley de Dios, después de regenerados. Eso es lo bello de esto. Lo que te está diciendo es, aun y cuando fuiste regenerado, en ti y solamente en ti no hay la capacidad de vivir conforme a la ley de Dios. Dios tiene que producir en ti tanto el querer como el hacer, porque si no lo produce Él, no lo vas a poder vivir, no lo vas a poder hacer, no vas a poder negarte a tu pecado. Pablo nos prepara para entender la provisión maravillosa y plena de la gracia de Dios que a través de su Santo Espíritu nos empodera para vivir una vida que nuestra carne no quiere vivir. Y tiene todo el sentido, porque fíjate cómo Pablo ha empezado en Romanos hablando de la justicia de Dios, la santidad de Dios, la ira de Dios para condenar a los pecadores, para darles el justo pago por su maldad, para entregarlos a esa mente reprobada, a esa mente depravada, a la que ellos han, por voluntad propia, en comunión con el pecado, se han dejado llevar. Y después vemos cómo introduce a Jesucristo y dice, pero gracias sean a Cristo, que Él hizo esa obra en la cual por medio de Él eres muerto al pecado y vivo para Él. Por medio de Él eres muerto a la ley y eres desposado por Él para ser uno con ese Cristo. Y fíjate ahora qué va a introducir Pablo, va a hablar del Espíritu Santo, porque la obra no terminó. La obra continúa. Necesitamos seguir siendo perfeccionados. No se logró todo lo que Dios tenía que hacer con nosotros en el momento de nuestra regeneración. No en la parte espiritual, sino en la parte práctica. En la parte espiritual nosotros estamos completamente seguros y ciertos en Cristo porque Dios nos está viendo a través de su Hijo. Porque esa justicia que Cristo tiene nos fue puesta a nosotros. Porque Él cargó nuestros pecados en Él. Y pagó por ellos, de tal manera que no se puede volver a exigir un pago por esos pecados que Cristo ya pagó. Pero el cuerpo que nos ha sido dado, la vida que nosotros tenemos aquí, esta carne, estos huesos, esta piel, todo esto que nosotros tenemos, no ha concluido la obra de Dios en esta parte. Hay un proceso de alineación en el que mi espíritu, ¿sí?, en el que la posición que yo tengo en Dios por medio de Jesucristo tiene que alinearse con la práctica que yo tengo de esa fe que yo manifiesto.
Y esa es obra del Espíritu Santo. Fíjate cómo vamos entendiendo y vamos encontrando que lo que Pablo está tratando de hacer aquí no es mandarnos a este domingo a la casa en depresión, sino mostrarnos y prepararnos para la verdad de que así como no podíamos ser salvos sin Cristo, tú no tienes la capacidad de vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Y eso es lo maravilloso del Espíritu Santo. Eso es lo maravilloso de vivir en dependencia en Él, de tener una conciencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la que entendemos que no es así como que el otro consolador como si fuera menos. No es como que, bueno, me tengo que ir, dice Cristo, y ahí les dejo al que se puede quedar. No, es Dios mismo con nosotros, dándonos esa voluntad, ese querer, pero también proveyendo del hacer, del convertir esa voluntad de agradarle y de glorificar a Dios a través de nuestra santificación en acciones reales. Esa es obra del Espíritu Santo. Cuando Pablo dice al final de este versículo, porque el querer está en mí, pero no el hacerlo, no solo está hablando del resultado final. Pablo emplea una palabra griega que nuestra traducción omite. Es una palabra, la voy a decir y seguramente la diré mal, pero que es heirisco. Y lo que el pasaje dice de manera completa, integrando esa palabra, es porque el querer está en mí, pero no encuentro cómo hacerlo. No encuentro cómo. Y por eso les ponía hace rato el ejemplo de Luca. Porque yo lo veo a él y de mí me veo a mí. No encuentro cómo. Cómo dejar de hacer ese pecado que me seduce. Cómo dejar de entregarme a esa maldad. Y eso es lo que está viendo Pablo. Ahora, si te espantas porque lo digo yo, bueno, a veces hay que vernos más en el espejo que ver para el frente, ¿verdad? No hay uno de nosotros que no luche con esto. No hay uno de nosotros que no, y no solo en un área, en muchas. Pero te voy a poner la más sencilla. No hay uno de nosotros que no luche con esto en su carácter. Ahí tendríamos trabajo para toda la vida si nos pudiéramos a perfeccionar nuestro carácter. Deja ya los apetitos carnales, ¿no? Que también tendremos que trabajar en ellos por la misericordia de Dios para alejarnos de ese pecado. Pero ¿cuántas veces en nuestro carácter nosotros no manifestamos a Cristo? En la manera en la que hablamos, en la manera en la que vemos, en la manera en la que nos dirigimos, en la manera en la que amamos, ¿no? ¿Cuántas veces no amamos por conveniencia, por interés? ¿Cuántas veces no amamos por orgullo propio? No pensando en mostrar el amor de Cristo, sino en mostrar lo maravilloso de mi amor. Entonces, hermano, ¿sientes la impotencia? ¿Eres capaz de identificarte con Pablo y la frustración que él tiene al escribir esto? Pero no solamente eso, porque Pablo no nos quiere dejar ahí. ¿Eres capaz de ver cuánto necesitamos a Cristo para vencer nuestro pecado? La victoria sobre el pecado nunca se ha tratado de nuestra determinación. Antes de Cristo no teníamos la capacidad ni la determinación para vencerlo. Ahora en Cristo tenemos la voluntad, pero no tenemos la capacidad. Si no es por Cristo, si no es por la vida en el Espíritu, no tenemos una manera de vivir apartados de nuestro pecado. Entonces, hermano, cuando se trata de abandonar tu pecado, lo primero que debes abandonar es a ti mismo. Cuando se trata de dejar de pecar, lo primero que tienes que soltar es a ti mismo, porque tú no eres suficiente, porque tú no eres capaz, porque tú no puedes lograr lo que puede lograr el Espíritu Santo. Te tienes que declarar incompetente. Por eso leía lo que decía Pablo, que Dios le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa es la respuesta. Esa es la provisión de Dios. Lo primero que nosotros tenemos que dejar de hacer para vencer nuestros pecados es creer que nosotros los podemos vencer. Creer que nosotros vamos a encontrar la forma de vencerlos. Creer que algún libro o alguna persona de este mundo que no tiene una comprensión de las cosas espirituales nos va a poder ayudar
a vencer algo que es pecado, que ni siquiera es de este mundo material. Debemos entender que la provisión completa para lograr un cambio está en Cristo y en el Espíritu Santo. Y que nosotros, mientras más menguemos, ¿quién crees que va a crecer más? El Espíritu Santo que mora en ti, Cristo. Va a tomar más control. Vas a dar el fruto del Espíritu. ¿Cuántas veces leemos el fruto del Espíritu y nos hacemos chiquitos? Porque nos falta un montón. Ese es el hermano maduro, no el que no peca, sino el que encuentra en el Espíritu Santo la fuerza de voluntad para no pecar. Fíjate que no me ha tocado conocer, y tú dime si sí, a lo mejor estoy equivocado, pero no me ha tocado conocer a un hermano maduro que se sienta orgulloso de su santidad. No están orgullosos. ¿Por qué? Porque están conscientes de que si se mantienen santos es por la gracia y única gracia de Dios. Porque no es por ellos, les da vergüenza. Les avergüenza su pecado muchísimo. Ahí es donde tú te das cuenta de qué hermano es maduro o qué hermano no lo es. Qué tanta vergüenza sienten con su pecado. Y les avergüenza tanto que, ¿qué crees? Se abandonan a ellos mismos y se entregan devotamente a la vida que es por el Espíritu Santo. A la oración, a la palabra, al servicio, a la edificación, al discipulado, a la predicación del Evangelio. Por eso tú ves hombres que dices, ¿y este de dónde salió? No tiene nada distinto a ti. Lo único, ¿sabes qué tiene? Que ya no confió en él para vivir su vida cristiana. Que ya no se vio a él mismo como suficiente para vivir su vida cristiana. Que encuentra su suficiencia en Cristo y en el Espíritu Santo para vivir una vida de santidad. Un creyente verdaderamente firme en Cristo siempre será, primero que nada, un creyente que reconoce su vulnerabilidad ante el pecado. Por eso dice, el que diga estar fuerte, mira que no caiga, porque ya cuando estás diciendo que estás fuerte, ya cuando estás creyendo que estás fuerte, ya estás parado en el precipicio. Ya te alejaste, ya abandonaste al Espíritu Santo y te volviste a agarrar de ti, de tus fuerzas. Es como querer salvarse y que la mano con la que te quieres salvar si te estás cayendo te agarras tu propia mano, no te va a llevar a ningún lado, vas a caer igual. Cuando un hermano maduro reconoce esa vulnerabilidad ante su pecado, entonces es capaz de refugiarse cada día, cada hora, en cada oración, en cada versículo, en el poder de Dios para guardarnos sin mancha delante de Él. Y termina Pablo diciendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Vamos a ver qué dice el pasaje la próxima semana. Vamos a continuar estudiando este clavado que se echa Pablo a nuestra condición pecaminosa después de regenerados. Y vamos a ver qué es lo que hace Dios por medio de Jesucristo y en esa provisión perfecta, conforme avancemos, para darnos la capacidad y darnos la posibilidad de no vivir así. Pero hermano, mientras tanto, abandónate. Deja de confiar en ti, deja de confiar en tus fuerzas. El pecado siempre va a ser pecado. No vas a ser tú más astuto que el pecado. No vas a ser tú más poderoso que el pecado. El pecado ya conoce tu debilidad, ya sabe por dónde tiene que entrar, ya sabe qué tienes que oír, qué te tienen que decir, quién te tiene que llamar. Ya el pecado sabe hacerlo todo bien para sus propósitos. Tú no. Y esa es la ventaja y esa es la bendición, que tú no sabes cómo hacer todo bien, pero Dios sí. Y el Espíritu Santo que mora en ti sí. Si hay una cosa que tú puedes hacer cuando enfrentes esa tentación, que no es otra cosa más que caer de rodillas y pedirle al Señor, perdona, Señor, ayúdame a librarme de este pecado. Miserable de mí que sigo enfrentando estas luchas. Pero ayúdame, Señor, porque tú tienes poder, porque tú eres capaz. Porque si yo
cedo en este momento el control de mi cuerpo al control del Espíritu Santo, no voy a pecar. Porque si yo valoro, si yo aprecio en este momento de tentación, ¿sí?, que es más valiosa tu gloria que mi placer, no voy a pecar. Vamos a ponernos de pie. Padre, gracias Señor, porque tu palabra nos confronta, Padre. Nos exhibe, nos traspasa y muestra lo que hay dentro de nosotros, Señor. Para tu gloria, Padre, para que tú puedas hacer tu obra en nosotros, para que nosotros podamos ver cuánto necesitamos de ti, cuánto necesitamos depender del Espíritu Santo, Señor, cuánto necesitamos andar conforme al Espíritu y cuánto necesitamos dejar de proveer para nuestros placeres, Señor, para nuestros deseos. Padre, que tú nos ayudes, Señor, antes que todo a entender nuestra situación, a entender, Padre, que en nosotros, en nuestro cuerpo mortal, Señor, mora el pecado y que estamos en una lucha permanente, que estamos en esta vida en una lucha constante, Padre. En todo momento tenemos la oportunidad de pecar y la oportunidad de glorificarte, Señor. Provéenos de sabiduría a través de tu Santo Espíritu, Señor, para que tu gloria y tu honra sean el motivo por el cual nosotros decidamos apartarnos del pecado, Señor. Para que cedamos, para que menguemos, para que no prestemos, Señor, nuestros miembros, nuestro cuerpo, como instrumentos de iniquidad, Señor, sino que los presentemos delante de ti como instrumentos de justicia, Señor. Padre, que estas verdades no solamente traigan convicción en nuestras mentes, Señor, sino que también traigan determinación en nuestra práctica, de tal forma que podamos ser santificados conforme a tu voluntad, esperando ese momento glorioso de nuestra redención, donde tú nos darás un nuevo cuerpo, Señor, libre de esa influencia y de ese control del pecado, Padre. Gracias, Señor, porque no haces nada incompleto, Padre, porque todo lo has provisto de forma perfecta, y en Jesucristo, en el Espíritu Santo, Señor, por el afecto de tu voluntad, por tu misericordia y por tu gracia, Padre. Llévanos con bien, bendice esta iglesia, Señor, y síguenos edificando y usando para tus propósitos. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.